Conclusión de la etapa 1 sobre el simulador. En la práctica, el movimiento rectilíneo del simulador me ayudó a entender mejor cómo se relacionan el tiempo, la distancia, la velocidad y la aceleración. La regla del simulador hizo más fácil medir y así mis cálculos salieron mejor. También aprendí que anotar bien el tiempo es muy importante porque cambia totalmente la velocidad. Cuando calculé la aceleración, pude ver cómo la velocidad aumenta o disminuye con el tiempo, algo que normalmente solo imagino en clase o en papel. Repetir las pruebas me ayudó a corregir errores y entender mejor. Conceptos claves importantes del movimiento vertical: la caída libre, la aceleración gravitacional y el tiro vertical. Empezamos con la caída libre, que básicamente es cuando un objeto se deja caer y la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad. Es decir, no estamos considerando el peso o la resistencia del aire, más bien la resistencia del aire ni nadie que lo frena. Lo interesante en estas condiciones es que todos los objetos caen por igual, sin importar su peso o tamaño. O sea, va a ser lo mismo si es una piedra, o si es un papel, o si es una pelota. Todo va a caer al mismo tiempo, sin importar peso o tamaño. Obviamente, considerando que no hubiera aire que los detenga. Y también otra cosa importante y fundamental en la caída libre es que el objeto cae cada vez más rápido porque la gravedad lo acelera durante toda su caída. Esto nos lleva al segundo concepto, que es la aceleración gravitacional. La aceleración gravitacional es la aceleración que produce la gravedad sobre cualquier objeto que cae hacia la Tierra. Su valor aproximado es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto significa que por cada segundo que pasa, la velocidad del objeto aumenta unos 9.8 metros por segundo. En otras palabras, la gravedad hace que un objeto en caída vaya aumentando su velocidad de manera constante. La gravedad es la fuerza que nos pega al suelo y mantiene los planetas en órbita. Es universal, o sea, actual en todo el universo. Su fuerza depende de cuánta masa tienen los objetos y qué tan cerca están. Sin gravedad, adiós vida en la Tierra. Es esencial para todo, desde caminar hasta las maneras. En la etapa 3 pudimos ver el tema de desplazamiento lineal y angular, el cual nos ayuda a comprender mejor cómo es que se mueven los objetos alrededor de un punto. Entendimos que el desplazamiento angular es el ángulo que recorre un objeto al girar y que puede medirse en grados, radianes o revoluciones. También comprendimos que la longitud del arco y el radio están relacionados directamente con este tipo de movimiento. Saber qué es un radián y cómo se convierte a grados nos permitió entender de forma más clara cómo describir el giro de un objeto. Además, que conocer la velocidad angular y su fórmula nos permitió entender qué tan rápido rota en un cierto tiempo. En conclusión, estos temas me hicieron ver a mí y a todo mi equipo que el movimiento circular está presente en muchas cosas de la vida diaria. Cuando existe un movimiento circular, también se hace referencia a dos conceptos relacionados con frecuencia y con periodo. En general se le llama frecuencia al número de ciclos por unidad de tiempo que efectúa un cuerpo en movimiento vibratorio, ondulatorio o bien, como en nuestro caso, movimiento circular. La frecuencia se representa con la letra F. En general, las actividades ayudaron a relacionar los conceptos de fuerza, masa, fricción y aceleración con situaciones reales. También reforcé la importancia de la suma de fuerzas en los ejes y cómo está determinado el movimiento final del objeto. Gracias a esto, ahora tengo una comprensión más sólida de la dinámica y de cómo las leyes de Newton se aplican en nuestro entorno cotidiano. El simulador fue una herramienta muy útil porque me permitió observar cómo cambia el movimiento y la aceleración de un objeto cuando se modifican las fuerzas. Pude comprobar de forma visual las tres leyes de Newton: cómo un objeto permanece en reposo si las fuerzas están equilibradas, que es la primera; cómo la aceleración depende de la fuerza y la masa, que es la segunda ley; y cómo toda acción tiene una reacción igual o opuesta, que es la tercera ley. Esto hizo que los conceptos fueran más fáciles de entender y que no solo entendiera más que nada la teoría, que también podía entender cómo funcionan las leyes de Newton.